Buen día, profesor. Nosotros vamos a presentar el tema sobre la introducción a la economía y algunos de los conceptos más importantes sobre este tema. Nuestro equipo está conformado por Carpio Gómez, José Carlos, Pacheco González, María Fernanda, Ruiz Sánchez, Georgina Paola, Zamora Hernández, Kevin Moisés y su servidora, Funes Ayala, Leslie Guadalupe. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre la introducción a la economía o en qué consiste. La economía es una ciencia social que estudia a las familias, a una empresa, a los gobiernos de una organización o de un país y los recursos que cuentan o la disponibilidad de ellos, que por lo general son escasos, pero que sin embargo buscan satisfacer las necesidades y obtener un bien o un servicio o satisfacer un objetivo que se está deseando alcanzar. Durante esta presentación vamos a analizar unos de los conceptos más importantes, así como las reglas que se deben seguir dentro de la economía. Lo llamaremos básicamente como las reglas del juego. ¿En qué consisten las reglas? Pues es una serie de pasos en la que vamos a ver cómo se debe de seguir la economía. La regla número 1 es el objetivo o establece el objetivo del juego de la economía. En este caso, el objetivo busca satisfacer necesidades, analizar la escasez o los recursos que se cuenta una empresa, una persona o una región. Además, también consideramos uno de los factores de producción o criterios de producción que son importantes dentro de la economía. Los factores de producción se dividen en necesidades y bienes o servicios. En cuestión de las necesidades, son establecidas por un consumidor. En este caso, las necesidades surgen, como su nombre lo dice, por la carencia de algo que se desea lograr alcanzar. Puede ser algo físico o incluso algo solamente como idóneo. Y por otra parte tenemos los bienes o servicios que en este caso son los medios que buscan satisfacer la necesidad del consumidor y estos bienes pues los hace un productor y de esta manera se cumple la cadena y así sucesivamente. Tenemos algunos tipos de necesidades que se dividen en dos ramas. La primera es de acuerdo a quién surgen. En esta tenemos las individuales y las colectivas. Las individuales pueden ser naturales o sociales. En este caso podemos hablar de necesidades como de alimentación, de dormir, de comprar algo que satisfaga una necesidad que tú tengas y que deseas cumplir. Y las colectivas, por su parte, pueden ser colectivas o públicas o privadas. En este caso, pues una necesidad puede ser dentro de una organización con un proyecto y puedes alcanzar el objetivo. También tenemos, de acuerdo a su naturaleza, que son las primarias y las secundarias. Las primarias pueden ser aquellas que son indispensables para vivir, por ejemplo, en relación con la pirámide de Maslow, que son las necesidades fisiológicas del ser humano, como comer, dormir, eh, afecto, las emociones y todas esas cuestiones. Y por otra parte tenemos las necesidades secundarias, que se refieren a aquellas que una vez que se satisfacieron las necesidades primarias, pues ahora surgen nuevas que se consideran vitales para mejorar la calidad de vida de las personas. Y pues en esta cuestión no conflicto peligro para la vida si no se cumplen, pero sin embargo sí afectan un estado emocional. También tenemos los tipos de bienes o servicios. Estos se dividen en 4 grandes ramas, que la primera son de acuerdo a su carácter. Estos son libres o económicos. Los libres se refieren al de acceso ilimitado, pues de ahí surge su nombre y significa que es un acceso libre y todo el mundo puede acceder. Puede ser, por ejemplo, el oxígeno, el aire, que no tenemos que pagarlo, pero sin embargo todos podemos utilizarlo. Y también tenemos los económicos, que son los que no todo el mundo puede acceder, ya que tiene características en cuestión privada, como por ejemplo el petróleo, la gasolina, la luz eléctrica, que pues necesitamos pagar para adquirir ese bien o ese servicio.
Después tenemos de acuerdo a su función. En este caso tenemos los intermedios y los finales. Los bienes intermedios pueden ser intermedios o de materias primas, que son aquellos que se utilizan para producir otro tipo de bienes, como por ejemplo que la vida no tiene un fin, o más bien es un ciclo productivo, como por ejemplo, por así decirlo, el, el bien va a ser como intermedio. Ponemos un ejemplo de crear un pan. El fin intermedio sería como la harina, porque aún no está terminado, porque lo podemos utilizar todavía para otro proceso. Y los bienes finales son aquellos que ya están preparados para que un consumidor los adquiera. Por ejemplo, un pan, ya que se cumplió el, el primer paso intermedio, pues ahora tenemos el final. Y después son según quien los posee. Estos son privados o públicos. Los privados son los que no son accesibles para todo el mundo, como por ejemplo una casa. Y los públicos son pues los que todo el mundo podemos adquirir y podemos tomar. Y pues aquí tenemos la definición de la economía y su campo de estudio, que es la forma en que los individuos y la sociedad efectúan elecciones para tomar decisiones de acuerdo a los recursos con que se tiene. Y nos podemos cuestionar sobre si es un problema económico o si realmente es algo más allá. Y pues en las siguientes diapositivas vamos a estudiarlo más a fondo. A continuación, continuamos con lo que es la economía, que también nos dice que pues, es una ciencia de la elección, ya que los consumidores, las empresas, tienen pues, que plantear alternativas y decidir cuál de ellas es la más conveniente para su mejora de su economía. En esto, la economía la podemos dividir tanto en microeconomía como en macroeconomía. Next. Las definiciones, lo que es la microeconomía, esta estudia los comportamientos básicos de los agentes individuales y los mecanismos de formación de precios. La macroeconomía analiza los comportamientos agregados y se ocupa de temas como empleo, inflación o producto total de una economía. La microeconomía es básicamente un poco más centrada en negocios y todo eso, y la macroeconomía ya va en algo un poco más global. La escasez. ¿Cómo surge la escasez? Pues esta surge de la necesidad de adquirir o algún bien o algún servicio en un número mayor a los que uno tiene. Esto va a hacer que obviamente, aunque ya tengas un cierto bien o un cierto servicio, si tú quieres más, esto te va a producir escasez. También otra va a ser los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. Aquí vemos lo que es nuestro crecimiento, bueno, el crecimiento económico de acuerdo a las mejoras con las tecnologías en la fabricación tanto de alimentos, de los vestidos y de alimentos y vestidos. Siguen los factores y los criterios de producción. Los factores que tenemos es lo que es la tierra, el del terreno, el lugar donde se va a crear, el trabajo y el capital con el que se cuenta. Hoy en día pues también surge el factor que es el conocimiento, lo que va agregando el empresario y, y, y por último los criterios de producción, que en esta básicamente viene siendo como la maximización del beneficio del producto. Con factor se refiere a los recursos naturales, renovables y no renovables. Por ejemplo, el petróleo, el hierro o la potencial de generación hidroeléctrica, que bueno, básicamente son
recursos de los cuales podemos usar para, para un servicio. Está también el factor que es el de trabajo, que básicamente son las personas que influyen o que intervienen en el proceso productivo. Y está el factor del capital, que viene siendo las edificaciones. También tenemos nuestro factor capital, que aquí viene siendo lo que es nuestras edificaciones, nuestros terrenos, nuestros lugares, la maquinaria que vamos a usar para el trabajo y los equipos. Aquí se clasifica en fijo, circulante y financiero, que vienen siendo los bonos y las acciones. Los sectores de producción tenemos primario, secundario y terciario. El primario, como todos lo conocemos, pues es la agricultura, son minería, pesca, cosas de un poco más manuales. El secundario ya comprende aquí un poco más la manufactura de los productos provenientes del sector primario. Aquí es un poco más del sector industrial. Y está el terciario, el cual ya aquí ya básicamente son los servicios que se pueden dar o que se pueden comerciar, por así decirlo. Y también tenemos un cuarto sector para incluir lo que es las comunicaciones, la informática, para mejor. La retribución de los factores de producción viene siendo la renta de la tierra, que es la parte del producto que se le paga al propietario para poder usar el suelo. Básicamente viene siendo como que el terreno que uno compra para poder así hacer. Están después los salarios, que pues es la remuneración del dinero que se recibe por el trabajo o que el empresario le paga a su trabajador por las actividades que realiza. Está el interés del capital, el cual, pues el precio del uso del dinero, el dinero que se aporta para poder hacerse el negocio. Y están los beneficios, que los beneficios pues básicamente vienen siendo la utilidad que viene obteniendo la empresa después de cierto rango de trabajo y así obtienen ellos ese bien, por así decirlo, o ese beneficio. Aquí también vemos que pues, el hecho de que las necesidades humanas van cambiando o van siendo ilimitadas o crecientes, pues esto constituye a uno de los elementos fundamentales que es el crecimiento económico, ya que lo que trata de hacer es cubrir cada una de las necesidades que van creciendo conforme el tiempo para así pues producir bienes y servicios y sean capaces de satisfacer a las demás personas. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la regla número 2 y nos habla de que para todos los agentes económicos el costo de un bien o servicio viene dado por todo aquello a lo que se renuncia para poder conseguir este mismo bien. Entonces aquí involucramos dos conceptos, que es el concepto de oportunidad y la ley de los rendimientos decrecientes. Bueno, primero hablemos de qué es el costo de oportunidad. Este costo de oportunidad para un bien o un servicio viene dado por todo aquello a lo cual se renuncia para poder lograrlo. Aquí tenemos dos claros ejemplos. Uno, por ejemplo, es el costo de oportunidad de poder estudiar una carrera universitaria. Aquí vemos a todo lo que se renuncia para poder obtener esta carrera. Hablando ya más, no tanto del lado económico, por ejemplo, pues para poder obtener este grado muchas veces se tienen que hacer algunos sacrificios, digamos, tanto económicos como de otras formas. Y otro ejemplo es el costo de oportunidad de fabricar, por ejemplo, una prenda de ropa, no en específico, sino generalmente.
Bueno, la ley de los rendimientos decrecientes menciona que cuando se añaden factores adicionales de producción sobre otros que ya estaban fijos, los aumentos de la producción ocurren a una tasa decreciente a partir de un punto determinado. Es decir, a partir de un punto donde ya tenemos algunos factores que se mantienen constantes dentro de esa producción, si se le añaden algunos factores adicionales, entonces empieza a haber una tasa decreciente. Y luego viene la regla número 3, donde hablamos sobre la especialización, el intercambio y la productividad. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el circuito económico. Como se puede ver en el diagrama, pues tenemos un circuito en el que participan tanto los consumidores como los ofertantes. En este caso, los consumidores le ofrecen a los ofertantes algo a cambio del bien o servicio. Y el problema económico que surge, ¿me puedes regresar, por favor? El problema económico que surge es acerca de, bueno, son 3 preguntas básicas que se deben de plantear todas las empresas. ¿Qué van a producir? ¿Cómo es que lo van a producir? ¿Y para quién lo están produciendo? Tienen que definir un producto y al definir un producto siempre tiene que haber un proceso. Tiene que ser un proceso específico y se debe de tener un público al quien se le deba dirigir este producto. Bueno, una frase, las respuestas a los problemas económicos de la sociedad varían según el sistema económico existente. Dentro de la regla número 4, todas esas maneras de organizar una sociedad se pueden englobar en mayor o menor medida de un sistema u otro. En este artículo describiremos clasificaciones más importantes de los sistemas económicos. Dentro de los sistemas económicos existen, según exista o no propiedad privada, se encuentra la economía capitalista. Esta es denominada economía libre o de mercado. Son economías en que los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y mercados. Dentro del sistema económico también se encuentra la economía socialista o planificada. Esta tiene como objetivo principal el reparto igualatorio de los ingresos. Para ello, el Estado debe intervenir la economía y encargarse de las tareas de distribución de recursos. Este tipo de sistema económico contrario al capitalismo, o economía de mercado. Dentro del sistema económico, en la intervención del Estado se debe responder cuánta y en el Estado libre de mercado, cómo dar respuesta a los fallos del mercado. En la intervención del Estado en la economía tiene como propósito no solo compensar en las múltiples fallas de los mercados, sino también enfrentar los procesos de concentración del ingreso. Cuando los mercados operan de manera competitiva, algo que en muy pocas ocasiones sucede en realidad, es posible optimizar el uso de los recursos y lograr mayor eficiencia en los sistemas económicos. En el libre mercado, siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva podemos observar un cuadro comparativo de cómo cada economía responde a diferentes situaciones en las que podemos observar ciertas diferencias, ciertas similitudes, como cada una de las economías maneja a la respuesta. En la siguiente, por favor. Gracias. El sector público puede corregir y mejorar a veces la forma en la que actúan las empresas y los individuos. Aquí podemos encontrar 2 diferentes, que son los fallos de mercado, el cual nos desglosa sus diferentes tipos y cuáles son los más comunes que podemos encontrar. Los fallos en el mercado es una situación que se produce cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. Mientras tanto, la distribución desigual de la riqueza, esta se refiere a la diferencia que existe entre la distribución de bienes, ingresos y rentas dentro de un grupo, sociedad, país o entre países. Es decir, que se produce cuando los recursos económicos, en lugar de distribuirse de forma equitativa, se concentran en pocas manos. Dentro de la regla número 6, que es la que veremos a continuación,
nos habla que los agentes que actúan en la economía responden en su comportamiento a los incentivos que se les presenta. Aquí podemos encontrar tres diferentes roles, que es el rol del mercado, rol del beneficio y rol de la eficiencia. Para la regla número 7, esta nos comparte que para conocer la economía hay que conocer la forma en que los economistas realizan sus análisis. En este punto es muy importante y en esta regla creo que es muy básica que, todo analista conozca el proceso hasta conclusión del mismo. En la regla número 8 nos comparte que la economía necesita simplificar la realidad para poder estudiarla, o sea, los modelos. Bueno, ahora vamos a pasar a algunos objetos de interés en el que tenemos varios puntos. El primero son las teorías económicas. En el segundo, los modelos económicos. En el tercero, las variables. Pueden ser endógenas o exógenas. ¿A qué se refiere? Endógenas son variables internas del modelo o exógenas variables externas del modelo. De stock contra el flujo, o sea, lo que tenemos inventariado o lo que está en flujo, y las nominales contra las reales. Finalmente tenemos los datos económicos. ¿A qué nos referimos con datos económicos? Son hechos expresados en cifras que ofrecen información sobre variables económicas. Tenemos de dos tipos, los valores reales y los valores nominales. Los valores reales son los bienes o servicios constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, van a tener un precio constante o que se vaya manteniendo durante un cierto tiempo. Podemos poner un ejemplo muy burdo, pero que pasa, por ejemplo, las tortillas, que a pesar de que en cierto tiempo cambia, dura una cantidad o un periodo con el mismo precio y a eso se refiere con que sea constante. Al contrario, los valores nominales se les llaman corrientes. ¿Por qué? Porque son los que van cambiando día a día. Podemos poner como ejemplo la gasolina o el valor del dólar contra el peso, etc. Entonces, para calcular el valor real tenemos una pequeña fórmula. Es igual al valor nominal sobre el IPC. ¿Pero qué es el IPC? El IPC representa el costo de una cesta de bien o servicio consumido por una economía doméstica representativa. Y para pasar a la regla número 9, esta nos dice, los economistas no solo tratan de conocer la realidad, sino que en ocasiones también se ocupan de transformarla. ¿A qué se refieren con transformarla? Bueno, aquí tenemos que revisar dos definiciones. La economía normativa, que se puede definir como todo lo que debe ser de una forma. ¿Por qué debería ser? ¿Por qué? Porque está normado por el Estado o por alguna ley, y la economía positiva es lo que es realmente. Entonces, ¿a qué se refiere esto de la regla número 9, perdón? Que muchas veces los economistas no se basan siempre en lo normativo, sino que la realidad es muchas veces diferente a lo que está normado por la ley. Y ya casi para terminar, vamos a mencionar otros conceptos que son fundamentales para terminar de comprender este tema de la economía. El primero son los agentes económicos. ¿A qué se refiere? Oferentes y demandantes o, en otras palabras, proveedores y clientes. Estos pueden ser ya sea privados, que sean de familias o empresas que tengan un dueño, o públicos que sean pertenecientes al Estado. El segundo concepto es la demanda, que se puede definir como la cantidad de un bien o servicio demandado por los consumidores a un determinado precio. Volvemos al tema de las tortillas. Si, por ejemplo, aquí en León se consumen 500 tortillas al día, entonces esa es nuestra demanda. Y la oferta es otro concepto que es la cantidad de un bien o servicio ofrecido a la venta a diferentes precios. Quizá la demanda de las tortillas sea de 500 en un día, pero la oferta o León solo es capaz de producir, no sé, a lo mejor 400. Entonces esa es la diferencia. La demanda es lo que se requiere y la oferta es lo que se puede dar.
Los mercados implican 4 puntos diferentes. El primero es que es la organización donde se ponen en contacto oferentes y demandantes o clientes y proveedores. También es una organización donde se realizan compra y venta de bienes o servicios. En este existe un mercado de compradores y otro de vendedores. Existen las personas que necesitan tortillas y existen las personas que venden tortillas. El intercambio ocurre a un determinado precio, el cual normalmente su relación es a cambio de dinero. Dependiendo también mucho, sabemos que existen mercados que no son por dinero, sino pues pueden ser por trueque, pero en la economía pues principalmente se maneja en concepto de dinero. Y existen diferentes tipos de mercado, la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Pues bueno, para concluir, vemos que pues la economía es una ciencia que no solo es importante comprenderla para las personas que tengan un negocio o que tengan algo que vender, sino que nosotros como eh, personas que formamos parte de un sistema en el que la compra y venta es nuestro día a día, entonces es importante que nosotros tengamos en mente todo este tipo de conceptos, quizá de una manera sencilla, que sea digerible para nuestra mente. ¿Por qué? Porque ya en el caso de que nos enfoquemos a las finanzas o a la economía, pues bueno, entonces en ese momento será necesario saber tecnicismos, etcétera, pero de manera general, pues es importante comprender estos términos para nosotros poder relacionarnos a nuestra sociedad. Muchas gracias y esto sería todo por nuestra parte.